Bueno, ayer 5 de febrero se conmemoró el centenario, 100 años de la promulgación de la Constitución de México. Hay que decir, una de las más vigentes, una de las más antiguas del mundo entero. Y bueno, la revista Nexos, precisamente este mes de febrero, está dedicando su número a la Constitución y los sueños de la nación. Héctor, hay motivos para celebrar, pero también hay motivos para no celebrar, ¿no? Bueno, son dos cosas muy distintas, ¿eh? Sí. La Constitución de 17 y la Constitución de hoy son realmente muy distintas. La Constitución de hoy es una Constitución mucho más liberal, mucho más democrática, incluye compromisos de rango universal con los derechos humanos, ha flexibilizado enormemente el artículo 27, que es, digamos, quizá el artículo emblemático y el de mayores consecuencias para la nación. Ahora bien, aquí en este número hay un muy buen recuento, muy bueno realmente, del presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, sobre los orígenes históricos, las fuentes de donde viene la Constitución de 17. Y luego hay una serie de reflexiones sobre cuál ha sido, a la vuelta del siglo, el impacto de la Constitución. Y se concentra mucho en el impacto del artículo 27. Realmente es un artículo que uno puede decir, a la vuelta de un siglo, que ha impedido seriamente el desarrollo capitalista de México, vamos a decirlo así. Y como no ha habido un desarrollo alternativo, pues simplemente ha impedido el desarrollo. ¿Por qué razón? Porque en el tiempo, la consecuencia de ese artículo fueron sus leyes reglamentarias y la manera como se aplicó en los hechos por los distintos gobiernos, puso la mitad de las tierras del país prácticamente bajo el régimen ejidal, que es prácticamente condenarlos, salvo si le inviertes una enorme cantidad de dinero como en la laguna, a la improductividad. Eso en un momento en que la tierra era el bien fundamental del país, junto con el petróleo, que también fue puesto en entredicho y finalmente expropiado. Y luego ese artículo establece una sospecha sobre los derechos de propiedad permanente, porque todos los bienes de la nación son de la nación y los individuos los tienen pues ahí como provisionalmente, mientras la nación no encuentra un mejor uso para esos bienes. Y eso, a la vuelta del tiempo, hace que todo el proceso económico tenga una garantía floja en su base misma y que todos los actores económicos estén de alguna manera sujetos a que la nación piense que sus bienes pueden tener un mejor uso público que el que él les está dando. Ahora, entonces, realmente sí le puso unos frenos. El artículo 27 también es consecuencia, es resultado de uno de los grupos ganadores de la Revolución Mexicana, que son los campesinos. O sea, ¿está en la Constitución o no? Digo, tú eres el historiador acá, yo no me atrevo a... No parece ser ese el proceso. Es más bien como un proceso de ir elevando, digamos. El proceso están en contra de toda la política de desamortización y sobre todo de privatización de baldíos de Porfirio Díaz. Es contra Porfirio Díaz. Entonces, como esto es lo que irrita a los revolucionarios, lo que quieren es echar para atrás todo lo que hizo Porfirio Díaz. Y queriendo echar para atrás todo lo que hizo Porfirio Díaz, dan el paso de retroactividad más impresionante que hay en una constitución, salvo la constitución bolchevique. Declaran ilegales o reversibles todos los tratos que se hayan hecho sobre la propiedad desde el año de 1850. Y luego meten la jiribilla de Bucareli. Nada más. Bueno, de los acuerdos de Bucareli. 8 años después. Entonces, eso, más. Sí. Y luego al ejido le añaden, en la primera versión de la restitución ejidal, de lo que están hablando es de devolverle a los pueblos, a las comunidades, las tierras que les quitaron o que les privatizaron mediante estos procedimientos. Pero luego añaden que los pueblos no solo tienen derecho a recobrar lo que han perdido, sino que son titulares del derecho a ser dotados de tierra. Y entonces
Ahí entra el Estado. Entonces ahí entra el Estado y es el tema de la dotación a lo largo de los años. Echeverría acaba entregando una cantidad, el que hace que, por una parte, toda la propiedad agraria privada esté en entredicho, porque te la pueden quitar para dársela a tus vecinos agrarios, y establece, digamos, esta forma absolutamente improductiva de acercarse a la tierra, que es elegido, que da después lugar al control político de toda la corporación ejidal, etc. Entonces, el artículo 27, decimos que la Constitución no la obedecemos, pero la verdad es que el artículo 27 ha tenido unas consecuencias prácticas por ser obedecido y ampliado, realmente de muy larga duración. Bueno, es que es de los pocos que no es aspiracional en el fondo. No es un verdadero artículo. Aunque fue aspiracional hasta acá, Lázaro Cárdenas, se supone. Ese es muy buen punto, ¿eh? Sí, bueno, pero es muy buen punto. La reforma agraria empezó. La reforma agraria empieza en el 36, digamos, pero la verdadera. Pero de todas maneras, las normas estaban ahí, incluso para el petróleo. Son necesarios los acuerdos de Bucareli porque sí estaba la retroactividad en materia de las concesiones que tenían las empresas petroleras. Y en 1920 México era el segundo país productor de petróleo en el mundo. O sea, no era no era el Pemex de los años 50 y esa de la chatarra, no. Era un país petrolero, en serio. Pues esas concesiones no tenían valor jurídico. Y finalmente el que se les da en el 25, pues resulta, por eso se llaman acuerdos, no son tratados. Sí, yo ahí tengo una lectura un poco distinta. Yo no tengo problema con aspectos aspiracionales de una constitución. Aquí lo hemos discutido. Me queda claro que hay de aspiraciones a aspiraciones y que una constitución no es pura aspiración, pero para mí una constitución sí es una herramienta de cambio. Y una herramienta de cambio necesariamente tiene un componente aspiracional. Para mí una constitución de una democracia liberal necesariamente tiene que tener un componente aspiracional, porque la democracia liberal tiene un componente aspiracional. En fin, yo sí estoy dispuesto a aceptar algo de aspiración. Algo. Bueno, todo. Por eso. Bueno, no ustedes parece que cada vez que sale algo lo descalifican por ser aspiracional. Entonces yo sí quiero defender lo aspiracional. En cuanto a la reforma agraria, yo aprendí en mis clases de ciencia política que no había desarrollo, no había modernización sin reforma agraria. Ahora que se puede hacer bien, mal, mejor, peor, pues claro, habrá que ver cómo se interpreta un artículo. Enseñaban en Oxford, les enseñaban. En Columbia y en Oxford. No había modernidad sin reforma agraria. En fin, yo tampoco le quiero echar. Hubo mucho desarrollo y desarrollo exitoso en México durante mucho tiempo con ese sistema, que en su momento se tuvo que ajustar, cómo se interpretó, qué abusos políticos hubo, en fin. Otra vez, yo quiero, sobre todo, dado lo que ha pasado con Trump, una interpretación tan, ¿cómo decirle? Tan, voy a decirlo, neoliberal, me asusta un poco, porque parece que no hemos aprendido una importante lección de la elección de Trump, que hay que tener cuidado con los daños que generan ciertas políticas, por más que pueda haber una racionalidad económica abstracta que las justifique. Mira, yo tomo tu argumento porque me parece que sí hay que completar el asunto aspiracional con que pues algo tiene que haber, digamos, de proyecto en la construcción, en tu ley constitutiva. Pero también hay un argumento alternativo al tema del ejido, y a la reforma agraria mexicana. Yo creo que la reforma agraria mexicana no se hizo para mejorar la productividad del campo. Se hizo, en realidad, para establecer un piso social y político de paz y de estabilidad y de control político. Por eso su importancia. Y esa parte también es cierta. Hay ese argumento alternativo. Por un lado, la improductividad tremenda. Por otro lado, la paz social, la estabilidad en el campo, el reparto de la riqueza en el campo de una manera improductiva pero efectiva, sí le dio al país un piso de estabilidad que después, sobre el que se pudo construir después el desarrollo industrial fundamentalmente. Que se quedaran los campesinos en el campo. Y que se quedaran en el campo. O en Estados Unidos. Para no se quedaron, pero no en el campo. La reforma agraria eventualmente tasas más altas. La reforma agraria eventualmente pasó a ser más un instrumento de control político en un país que estaba dejando el sector agropecuario y se estaba industrializando, como todos los países que se modernizaron. Y en ese sentido el régimen de la tierra acabó siendo más secundario para el desarrollo económico nacional. Y de sobrefragmentación de la propiedad, que acabó empobreciendo la tierra y a sus tenedores. El tamaño promedio de la parcela ejidal hoy es más pequeño, con menos gente,
que antes con más gente, que es absurdo, no debiera ser En el así. tiempo socialmente también resultó El un fracaso. 27 debió de haber sido aspiracional entonces, debió de haber visto a 200 años lo que iba a pasar y ser aspiracional en ese sentido. Ya me confundí un poco. No, yo creo que Tenías una situación ya lo real tenemos que ir. en tu país que tenías que atender. Bueno, si quieren... Para no ser aspiracional, digo. Lo ¿no? seguimos si quieren el próximo lunes. Pero además, Está no buenísimo, repartieron Yo creo que es un tema los bien- primeros bien 20 importante. años, Bueno, no repartieron Porque tierra. hoy No en es México cierto, además. hay al mismo tiempo esa agricultura auténticamente de subsistencia, que es la de la agricultura ejidal, y hay una capitalista que ha venido clase creciendo, mundial, de que ha venido clase creciendo a 10 y 15% durante los últimos años. Oigan, si Entonces, les parece, retomamos este tema de la Constitución la semana que entra, porque yo lo que te iba a decir es que hay un libro que nos tuvimos que soplar Javier y yo entero en una clase, que es el libro de los Collier, que decía que el artículo más importante de la Constitución mexicana no era el 27, era el 123, en un país que se estaba industrializando y que permitió que se pudieran procesar los conflictos políticos entre los capitalistas y la clase obrera. ese tiene su propia historia y tampoco de mucha productividad. Pero, en fin, ¿no? Más que el 27, el 123, ¿o no? Mamotreto de Javier? Steve. Hombre, Sí. Yo creo que hay muchos artículos en la Constitución que vale la pena discutir. los Pero que bueno, quieran. si quieren los seguimos la semana que entre, le damos otro revisada al centenario de la Constitución, que por cierto estaremos debatiendo a lo largo de estas semanas. Gracias, muy buenas noches.